Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar de la lectura Ni libertad ni orden. El grupo está conformado por Alejandra Huertas, Daniel Cruz y el que les habla, Pablo Quirós. Contextualización. Bueno, por medio de la Constitución de 1886, pues se adhieren los símbolos e incluso el himno que conocemos hoy en día, y básicamente estos símbolos formaban una idea de prosperidad en el país, que era lo que básicamente no había de ninguna manera, ya fueran por parte de disputas políticas como la rivalidad bipartidista que había cogido cabida durante más de 2 siglos, y todo esto pues generó una inestabilidad económica, ya que haber una mayor inversión a la guerra se dejaron de lado a las políticas económicas y se generó una gran confusión al no haber un sistema económico definido. A civilizarse era uno de los fragmentos de la lectura. Básicamente había una desorganización estatal, ya fuera por un estancamiento público a causa de la irregularidad de la administración pública, ya que todo esto generó un desarrollo precario de toda índole, ya fuera en lo educativo, en lo económico, en lo político, en lo social, en los ferroviarios, en, sí, en el sistema de colegio, en el cual hasta el día de hoy sigue siendo un lujo entrar y no un servicio básico como es. También la falta de elementos de comunicación y movilización, ya fuera por las condiciones geográficas, las cuales no nos permitía avanzar de manera económica, ya fuera a la hora de transportar elementos o productos, y también por falta de acuerdos mutuos, por falta ya fuera de elementos como telegramas, por lo cual se vio más que afectada el comercio. Y todo esto básicamente por la irregularidad en recopilación de datos, ya fuera falta de recolección, compilación y sistematización de variables que componían el país, por lo cual nos impedía actuar de una manera determinada en pro del bienestar general. Del federalismo a la regeneración. Rivalidad por encima del progreso. Como se puede ver en la década de 1870, el proyecto de viabilidad educativa tenía varias tensiones, ya fueran entre conservadores asociados con la iglesia contra los liberales, por lo cual hubo un estancamiento tremendo en este asunto, y aparece Rafael Núñez, que ya entre la década de 1870 se empezaba a colar en la élite política colombiana y pretendía una unión de los pilares más influyentes del país, liberales, conservadores e incluso la iglesia, en pro de formar elementos morales y sociales para una sociedad mucho más estable. Y bueno, y todo esto se reflejaría en los demás sectores y en su respectivo gabinete, donde no solo habría conservadores, sino que también habría liberales. Luego Rafael Núñez, en su segundo mandato, y después de una dura batalla contra los liberales en 1885, se toma la decisión de redactar una nueva constitución de tipo centralizada, comparada con la de 1863, que era federalista, y junto a Miguel Antonio Caro redactaron esta carta política en el cual se fortalecía la autoridad ejecutiva nacional, los gobernadores de las respectivas provincias o estados pasaron a llamarse alcaldes, y estos mismos estados pasaron a llamarse departamentos, además de que tuvieron un lazo más fuerte con la iglesia, dándole el aval en el sistema educativo y devolviéndole todos los bienes que les habían quitado 15 años antes por parte de los liberales. Luego llega la Guerra de los 1000 días. Rafael Núñez fallece en 1894 y lo sustituye su vicepresidente, Miguel Antonio Caro, el cual forma un régimen de terror persiguiendo a artesanos y a toda gente que no estuviera de acuerdo con dicho mismo, e incluso también estuvo anulando o silenciando bastantes periódicos de oposición, y también generando una instabilidad económica, política y fiscal, por lo cual se da inicio en 1899 una revolución liberal, la cual fue la Guerra de los 1000 días, por lo cual a la final casi todo el mundo perdería, ya que las destrucciones fueron mutuas de toda índole, además en materia de hombres.
Las exportaciones y el desarrollo económico. Bueno, el estado económico colombiano en el siglo XX. Las exportaciones se habían reactivado particularmente entre 1850 y 1882, pero las condiciones del mercado de aquella época no dejó que avanzara en aquel campo, por lo cual se vio un poco perjudicado a pesar de tener elementos bastante prometedores, o productos, mejor dicho. Luego están las aduanas. Las aduanas eran el principal medio por el cual se podía obtener ingresos con un mínimo de controles administrativos. Esto fue bastante influyente, pero no cumplió mucho las expectativas. También teniendo en cuenta de que no había muchos funcionarios públicos y con experiencia en aquel enfoque. Y bueno, como en todo estancamiento, fue prácticamente por una causa básica que fue el déficit público, ya que en Colombia era palpable el escaso desarrollo en todos los sectores comparados con otros países de Latinoamérica. Prácticamente ocupaba los últimos lugares en materia de producción. Transportes y comunicaciones. Con el desarrollo y el actuar del Canal de Panamá, financió también este mismo a muchas ciudades, las cuales le hizo progresar un poco. También encontramos vías fluviales, que en su mayoría se encontraron por el río Magdalena. También estaba el telégrafo, que su primera línea fue en 1865, y también se instalaron otras líneas cuando llegó una empresa norteamericana, la cual fue la responsable de la masacre de las bananeras, y generó, digamos que un impacto bastante grande en materia de avance, más que todo en la costa, específicamente en el Magdalena. Luego, monedas y bancos. Con la creación del banco en 1880, por fin el gobierno había empezado a monetizar su propio dinero, lo cual significó el auge y le dio respiración al financiamiento nacional e incluso la distribución presupuestal. Sin embargo, el efecto de la guerra de los 1000 días fue bastante abrupto. Primero que todo, pues se imprimió más billetes de lo debido, e incluso más que en el periodo entre 1886 y 1889, lo cual devaluó tremendamente la moneda, ya que se hizo con el fin de financiar las operaciones militares, con el objetivo de aplastar a los liberales, aunque ellos no sabían que se estaban autodestruyendo. La hiperinflación dejó bastante afectado tanto a banqueros como a empresarios, ya que este efecto duró aproximadamente unos 20 años sin importar en el bando en el que estuviera. Población y colonizaciones. El índice poblacional en Colombia era bastante bajo. A finales del siglo éramos prácticamente 3 millones, y también que 760 distritos municipales, los cuales componían Colombia, solo 21 tenían más de 10.000. E incluso también una gran porción del territorio estaba deshabitado. Los prejuicios sociales. Esto fue como un poco de las herencias que nos dejó los españoles, que fue la discriminación, que con el tiempo se convertiría en regionalismo e influyó en todos los sectores de nuestra sociedad. Luego, los empleos más recurrentes. A finales de 1870 pues eran bastante importantes para el comercio internacional desde la visión colombiana: la quina, el café y también la minería, en donde operaban 82.000 personas, que significaba el 5% de la población, y también operaban artesanos, que eran 350.000 de origen campesino. Luego, frontera de recursos abiertos. Se miraban las migraciones, las cuales fueron del nororiente al centro del país, específicamente al Tolima Grande, a Cundinamarca e incluso al Piedemonte Llanero. Y también esta tendencia, que fue entre 1850 a 1950, disminuyó también por las condiciones del ecosistema, que afectó la salud de muchas personas. Y todo esto se daba porque muchos terratenientes, que eran dueños de la mayoría de las tierras donde habitaban estos campesinos, no los dejaban cultivar su propia comida, por lo cual tuvieron que tomar aquella decisión. Expansión del café. Se dio entre 1870 y 1896. Las fuentes de cultivo, pues primero que todo fue en Santander, que se expandió rápidamente por toda Colombia, a Cundinamarca y también por el Magdalena Medio.
También al verse, digamos, con un éxito relativo, muchos inversores, tanto nacionales como extranjeros, específicamente norteamericanos y franceses, incluso crearon un campo decente de trabajo, en el cual digamos que saldrían ellos beneficiados, por lo cual una inversión bastante fuerte, incluso en el mantenimiento de los cafetales, con el fin de que se mantuviera en buen estado, por lo cual generó un trabajo asalariado. Esta sería mi geografía y muchas gracias.